El aire del domingo por la tarde en la Ciudad de México tenía ese peso dorado, una calma que prometía el final pacífico de la semana. Para Angélica, cada detalle de su vida estaba diseñado para reflejar esa misma tranquilidad. Su casa, en un exclusivo fraccionamiento cerrado, era un santuario de minimalismo y orden. El mármol de la cocina, frío y liso bajo sus dedos, era el epicentro de un universo que ella misma había construido. Un universo impecable, controlado y elegante, como los trajes sastre que usaba para sus reuniones o el moño pulcro que recogía su cabello oscuro sin que un solo pelo se atreviera a desafiar la gravedad. Su celular vibró sobre la mesa. Una notificación del grupo Familia Rivera. Angélica sonrió levemente, esperando la foto del último logro de algún sobrino o un meme insípido de su cuñada. Abrió el chat sin pensarlo, sus ojos escaneando la pantalla con la eficiencia de la abogada corporativa que era. Pero lo que vio le robó el aliento. No era una, sino 3, en fotos, enviadas por Carlos, su esposo. La estabilidad se hizo añicos en un instante. El hombre que supuestamente estaba en un viaje de negocios en Monterrey aparecía en una playa de aguas turquesas, abrazando a una mujer mucho más joven. El rostro de la desconocida irradiaba una felicidad descarada, una alegría que Angélica no recordaba haber visto en Carlos en años. La última foto era una selfie de ambos, besándose, y debajo un pie de foto que no dejaba lugar a dudas, un misil destinado a otra persona, pero que impactó en el corazón de su familia, contando los segundos para volver a tenerte así. Te amo. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. En el mundo digital, sin embargo, el infierno acababa de desatarse. Tía Sofía está escribiendo, mamá vio. Las notificaciones eran dagas digitales que confirmaban la catástrofe. La humillación no era privada, era un espectáculo público, un circo para la dinastía que ella se había esforzado tanto en mantener unida y presentable. Antes de esa vibración, la vida de Angélica se sentía como un contrato bien redactado, predecible, seguro y con todas las cláusulas a su favor. O eso creía. Carlos, el exitoso empresario, el padre de sus 2 hijos, era el socio principal en esa empresa llamada Matrimonio. Ella había sacrificado sus propias ambiciones, aparcando una carrera legal brillante para gestionar la compleja maquinaria social y familiar que el estatus de su marido exigía. Era el pilar, la estratega silenciosa, detrás de su éxito. Pero las grietas llevaban tiempo ahí, finas como un cabello, fáciles de ignorar, pequeños indicios que su mente lógica se negaba a procesar. Carlos llegaba más tarde a casa, oliendo a un perfume que no era el suyo, y lo justificaba con cenas con clientes. Su celular, antes un objeto sin importancia, ahora vivía boca abajo sobre cualquier superficie, un pequeño monolito de secretos. Las llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Era del trabajo. No quería molestarte, decía con una sonrisa que ya no le llegaba a los ojos. Angélica, la abogada que podía detectar una mentira en un testimonio a metros de distancia, elegía no ver. Era más fácil atribuir su distanciamiento al estrés de un nuevo proyecto, a la presión de los inversores. ¿Por qué buscar un problema donde solo había cansancio? Se repetía a sí misma que las relaciones largas pasaban por fases. La pasión se transformaba en compañerismo, la efervescencia en una calma cómoda. Se convenció de que la seguridad que tenían valía más que los fuegos artificiales que se habían apagado. Pero ahora, mirando la pantalla, cada excusa, cada mentira mal explicada, se alineaba en su mente como una evidencia irrefutable en un juicio. El rompecabezas se armó con una claridad brutal. No había sido cansancio, había sido engaño. Su teléfono comenzó a sonar. Su suegra lo silenció. Mensajes de texto de sus hermanas. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Piedad y morbo.
disfrazados de preocupación. Pudo sentir las miradas de toda su familia sobre ella, esperando una reacción, esperando el drama, las lágrimas, el escándalo que alimentaría las conversaciones durante meses. Entonces, un nuevo mensaje en el grupo, de Carlos. Las fotos habían desaparecido. En su lugar, una disculpa tan patética que solo añadía insulto a la herida. Error, disculpen, hackearon mi teléfono. La mentira era tan burda, tan desesperada, que Angélica sintió una oleada de algo más frío y afilado que el dolor. Desprecio. No respondió, no lloró. Se levantó de la mesa, caminó con paso firme hasta su estudio y cerró la puerta. El dolor inicial, agudo y punzante como un cristal roto en el pecho, comenzó a transformarse. Se solidificó en un bloque de hielo. La esposa herida se desvaneció y en su lugar la abogada despertó. Cada llamada perdida, cada notificación ignorada, era el tic-tac de una bomba de tiempo que ella ahora controlaba. Tras una hora de un silencio sepulcral que seguramente aterraba a Carlos y confundía a la familia, Angélica ejecutó su primer movimiento. Con una precisión quirúrgica, tomó su celular y escribió un único mensaje en el grupo familiar. Sus dedos no temblaban, su pulso era firme. Gracias a todos por su preocupación. Es evidente que Carlos y yo tenemos un asunto privado que resolver. Agradeceré que nos den espacio. Buenas noches. Enviar. El mensaje fue una obra maestra de control. No había histeria, no había acusaciones. Era una declaración de poder que lo aislaba a él, lo posicionaba como el único culpable y le arrebataba cualquier narrativa de víctima o de error compartido. Era un muro de contención. Acto seguido, apagó su celular. El zumbido constante de la crisis ajena se detuvo. El silencio volvió a ser suyo. Abrió su laptop. La luz de la pantalla iluminó su rostro, una máscara de serenidad letal. Sus dedos se posaron sobre el teclado. No para escribir un correo de despecho, no para buscar consuelo en redes sociales. Comenzó a redactar. El clic de las teclas era el único sonido en la habitación. Estaba diseñando la demanda de divorcio más implacable que su carrera le había permitido concebir, utilizando las capturas de pantalla que había tomado al instante como el arma principal. No buscaba venganza, buscaba justicia y la reconstrucción de su vida, pero esta vez bajo sus propios términos. La calma que la rodeaba era mucho más aterradora que cualquier grito. Era el silencio calculado antes de la tormenta. El clic del teclado era un metrónomo marcando el ritmo de su nueva vida. Un sonido seco, preciso, implacable. Angélica no sentía el frío del cuero de su silla de estudio ni el cansancio en sus ojos fijos en la pantalla. El dolor se había transformado en combustible, una energía gélida que recorría sus venas y afilaba su mente. La esposa había muerto en esa cocina, frente a la pantalla de un celular. La abogada estaba reclamando su lugar y lo hacía con la furia silenciosa de quien ha sido subestimado por demasiado tiempo. Cada cláusula de la demanda era una estocada. Custodia total de los hijos, citando conducta moral inapropiada y exposición pública a un ambiente perjudicial. La casa familiar, bajo el argumento de que era el centro de estabilidad de los menores. La división de bienes, no al 50%, sino exigiendo una compensación por daños emocionales y sacrificio profesional. Adjuntó las capturas de pantalla como anexo A. La evidencia era digital, innegable, y gracias a la torpeza de Minoresin, Carlos publica. Horas después, el sonido de una llave en la cerradura principal rompió la quietud. Carlos había llegado del viaje de negocios que nunca existió. Angélica guardó el documento, se levantó y caminó hacia la sala. Se detuvo al pie de la escalera, una estatua de mármol con un traje de casa de seda. Él entró, con la cara desencajada y el aspecto de un hombre que ha corrido una maratón de pánico.
Su costoso traje de lino, perfecto para el clima de playa, ahora parecía un disfraz, ridículo en la penumbra de su hogar destrozado. Angie, su voz era un susurro ronco, suplicante. Por favor, tenemos que hablar. Fue un error estúpido, una idiotez. Angélica no se movió. Su rostro era una máscara de calma letal. No hay nada que hablar, Carlos. Hay hechos. No es lo que parece. Esa mujer no significa nada. Ah, ¿no?, inquirió ella con una ceja apenas arqueada. El pie de foto decía: «Te amo». A mí no me has dicho eso en 5 años. ¿O también te hackearon los sentimientos? La verdad de sus palabras lo golpeó como una bofetada. Él dio un paso hacia ella, con las manos extendidas. Fue un momento de debilidad, una locura. No voy a tirar nuestro matrimonio a la basura por esto. Angélica finalmente mostró una emoción. Una sonrisa pequeña, gélida, desprovista de cualquier calidez. Tú ya lo tiraste a la basura, Carlos. Lo hiciste en un chat familiar para que todos lo vieran. No me dejaste opción. Se dio la vuelta con una lentitud deliberada. La habitación de huéspedes está preparada. Mañana, a primera hora, tu abogado recibirá una notificación de mi parte. Te recomiendo que consigas uno bueno. No esperó respuesta. Subió las escaleras, cada paso resonando en el silencio atronador de la casa. El poder había cambiado de manos. Ya no era la esposa engañada esperando una disculpa, era la adversaria, y él acababa de descubrir que ella era mucho mejor en ese juego. Los días siguientes fueron un borrón de disciplina y estrategia. Angélica funcionaba con la precisión de un autómata. Llevaba a sus hijos a la escuela, les sonreía, les ayudaba con la tarea. Nadie notaría la guerra que se libraba en su interior, pero por las noches su estudio se convertía en su cuartel general. No bastaba con el divorcio, necesitaba entender la magnitud del engaño. No por celos, sino por estrategia. Cada centavo que Carlos hubiera gastado en su amante era un centavo robado del patrimonio familiar. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que su antiguo bufete le recomendó. Le dio un nombre y una foto. Quería saberlo todo. Una semana después, un sobre Manila llegó a su oficina. Dentro, un informe detallado. Angélica lo leyó con el pulso firme. El nombre de la mujer era Valeria Mendoza. 26 años, sin antecedentes, sin familia influyente. Una chica común. Pero entonces, un dato hizo que Angélica se detuviera. Su ocupación, analista financiera en Inversiones Delta, una de las empresas subsidiarias de Carlos. Una analista financiera tan joven en 1900, una posición de confianza. Extraño. Su instinto de abogada, adormecido durante años, se encendió como una alarma. La infidelidad era el humo. ¿Dónde estaba el fuego? Esa noche usó sus antiguas credenciales de acceso a los servidores de la empresa familiar, que Carlos nunca se había molestado en revocar. La arrogancia era el pecado favorito de los necios. Se sumergió en un mar de hojas de cálculo, informes trimestrales y registros de transferencias. Al principio, todo parecía en orden, pero Angélica no buscaba lo obvio, buscaba patrones, anomalías, y entonces la encontró. Una serie de pagos mensuales, pequeños al principio, a una consultora externa llamada Soluciones Creativas BNM. La empresa no tenía página web, ni registro público de clientes. Era una fachada. Con un par de clics más, accedió a los documentos de constitución de la sociedad. Los socios fundadores, Valeria Mendoza, y un nombre que no reconoció. El corazón de Angélica comenzó a latir con fuerza, pero no de dolor, sino de adrenalina. Esto era más grande que una simple aventura. Cruzó los registros de Soluciones Creativas con las facturas emitidas a la empresa de Carlos. Facturas por servicios de asesoría de mercado que eran vagos, inflados y sin entregables claros. Estaba desviando dinero.
sistemáticamente, cientos de miles de dólares durante el último año. La amante no era solo una amante, era una cómplice. La traición ya no era solo emocional, era un fraude a gran escala. Carlos no solo había roto su matrimonio, había puesto en riesgo el patrimonio de sus propios hijos, el legado de la familia Rivera que tanto se jactaba de proteger. Angélica se reclinó en su silla, mirando la maraña de números en la pantalla que dibujaban el mapa de la traición. El dolor por el engaño personal seguía ahí, pero ahora estaba cubierto por una capa de indignación helada. Él no la había engañado con una chica cualquiera, la había engañado con una socia en el crimen. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en su rostro. Carlos creía que estaba luchando contra una esposa herida por la custodia y la casa. ¡Qué equivocado estaba! Estaba a punto de enfrentarse a la abogada que había descubierto una conspiración criminal. El silencio de Angélica había sido su escudo. Ahora estaba a punto de convertirse en su arma más devastadora. El silencio en la casa Rivera ya no era de paz, sino de tregua. Una calma tensa que precede a la batalla final. Durante 3 días, Angélica había operado en las sombras, moviendo piezas en un tablero que Carlos ni siquiera sabía que existía. Había contactado a su socio más antiguo, un hombre leal a su padre, y le había presentado, bajo un estricto acuerdo de confidencialidad, un resumen ejecutivo del desfalco. No pidió ayuda, solo le informó de que tomaría el control para evitar la ruina total. El hombre, pálido y horrorizado, le dio su apoyo incondicional. Angélica se miró al espejo. Llevaba un vestido azul marino de corte impecable. Su cabello, recogido en el moño de Mendoza, siempre era una corona de autoridad. No había rastro de la esposa traicionada. Frente a ella solo estaba la estratega a punto de ejecutar su jugada maestra. Citó a Carlos en casa a las 8 de la noche, con el pretexto de discutir los términos del divorcio de forma civilizada, por el bien de los niños. Él aceptó, aliviado. La civilidad de Angélica era un terreno que creía poder navegar, donde su encanto y sus mentiras aún podían tener efecto. Llegó puntual, con la arrogancia de quien cree tener la sartén por el mango. Se sentó en la mesa del comedor, el mismo lugar donde cenaban en familia, ahora convertido en una sala de juntas improvisada. Angie, me alegro de que podamos hacer esto como adultos. Comenzó con un tono condescendiente. Sé que estás herida, pero ahorrémonos las formalidades, Carlos, lo interrumpió ella, su voz tan fría como el mármol bajo sus manos. Deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa. Aquí está el acuerdo de divorcio. Léelo. Él lo abrió. Su expresión cambió de la confianza a la incredulidad y luego a la furia. ¿Estás loca? ¿Custodia total? ¿La casa? ¿El 70% de los activos líquidos? Ningún juez te dará esto. Angélica no parpadeó. Dejó que su ira se agotara en el silencio. Luego deslizó una segunda carpeta, más delgada, sobre la mesa. Tienes razón. Ningún juez me daría eso basándose solo en una infidelidad. Pero no estamos aquí para hablar de eso. Estamos aquí para hablar de esto. Carlos la abrió con recelo. Dentro no había documentos legales, sino impresiones, estados de cuenta bancarios, el acta constitutiva de Soluciones Creativas BEM con el nombre de Valeria Mendoza resaltado en amarillo. Un registro detallado de transferencias desde la cuenta de la empresa Rivera hacia la consultora fantasma. El color desapareció de su rostro. Miró los papeles, luego a Angélica, como si la viera por primera vez. La mujer tranquila y predecible que creía conocer se había transformado en una fiscal implacable. Yo no sé qué es esto, tartamudeó, su voz apenas un susurro. ¿No? Angélica inclinó la cabeza, una depredadora estudiando a su presa.
Permíteme refrescarte la memoria. Es un esquema de desvío de fondos, fraude corporativo, un delito que se paga con hasta 10 años de cárcel, Carlos. Y eso sin contar la evasión fiscal. Él tragó saliva. Su respiración se volvió superficial. El sudor perlaba su frente. Son gastos de consultoría. Es legal. Unos gastos de consultoría muy peculiares, que terminaron financiando un departamento en Polanco a nombre de tu socia, la señorita Mendoza, y un auto deportivo que curiosamente no está a tu nombre. Lo tengo todo, Carlos. Cada factura falsa, cada transferencia, la ruta completa del dinero. Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, dándole la espalda. El movimiento era calculado, un gesto de poder absoluto. Así que aquí tienes tus opciones. Opción A. Firmas el acuerdo de divorcio tal y como está redactado. Me cedes el control total de tus acciones en la empresa para que yo pueda limpiar tu desastre y salvar el patrimonio de nuestros hijos. Te irás de esta casa con tu auto, tu ropa y una cuenta bancaria modesta que te permitiré conservar. A cambio, esta carpeta, dijo, señalándola sin mirar, se guarda en una caja fuerte y nunca más ve la luz del día. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras lo aplastara. Opción B. Llamamos a nuestros abogados, nos vamos a juicio, y mientras peleamos por la custodia, esta carpeta llega anónimamente a la Fiscalía y al Consejo de Administración de la empresa. Perderás a tus hijos, tu libertad y el apellido que tanto te enorgullece. Tu padre te verá convertido en un criminal desde donde quiera que esté. El silencio que siguió fue total. Solo se oía la respiración agitada de Carlos. Estaba atrapado, derrotado. La humillación pública de la infidelidad era un juego de niños comparado con la ruina absoluta que Angélica le presentaba. Lentamente, como un hombre que camina hacia el cadalso, tomó la pluma que Angélica había dejado junto al primer acuerdo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. El sonido de su firma sobre el papel fue seco, definitivo. El rasguido de la tinta era el sonido de un imperio desmoronándose. Firmó cada página sin leer, sus ojos vacíos, fijos en la madera de la mesa. Cuando terminó, empujó la carpeta hacia ella. Angélica recogió los documentos, su rostro impasible. Tienes 24 horas para recoger tus cosas. Un camión de mudanzas vendrá mañana al mediodía. Asegúrate de estar listo. No sentía alegría, ni siquiera satisfacción. Solo la calma vacía que sigue a una tormenta necesaria. Había amputado la parte enferma de su vida para salvar el resto. La abogada había hecho su trabajo. Ahora le tocaba a la mujer empezar a sanar. La puerta se cerró tras él con un clic suave, casi anticlimático. Angélica observó desde la ventana del estudio cómo el camión de mudanzas se alejaba, llevándose los restos de una vida que ya no existía. No sintió el triunfo que esperaba, ni la rabia que había sido su combustible, solo un vacío inmenso y limpio. El silencio que llenó la casa ya no era tenso ni amenazante, era un lienzo en blanco. Por primera vez en años, el espacio le pertenecía solo a ella y a sus hijos. La guerra había terminado y la reconstrucción apenas comenzaba. Las consecuencias para Carlos fueron una demolición silenciosa, tan metódica como la estrategia de Angélica. Ella no filtró el fraude a la prensa. No necesitaba el escándalo. Simplemente presentó las pruebas en una reunión a puerta cerrada con el Consejo de Administración y los socios clave. No hubo debate. Para salvar la empresa y el apellido Rivera de la desgracia pública, Carlos fue despojado de todos sus cargos y su participación accionaria fue transferida a un fideicomiso controlado por Angélica en nombre de sus hijos. Se convirtió en un fantasma en la corporación que su padre había fundado. Sus amigos, los mismos que le daban palmadas en la espalda en el club de golf, dejaron de contestar sus llamadas. La historia que circulaba en su círculo era simple y letal.
Carlos no solo había sido un infiel, había sido un estúpido. Había puesto en riesgo el patrimonio de todos por una aventura y, peor aún, había sido derrotado por la esposa que todos subestimaban. En un mundo donde el poder y la imagen lo son todo, él había perdido ambos. Valeria, la joven amante y cómplice, desapareció en cuanto el flujo de dinero se detuvo. Su amor, eterno, tenía un precio que Carlos ya no podía pagar. Se encontró solo, en un departamento alquilado mucho más pequeño, rodeado de cajas que no se molestaba en desempacar. A veces, por la noche, se servía un whisky y miraba la ciudad, preguntándose en qué momento exacto había perdido el control, sin entender que nunca lo había tenido realmente. La soledad era el precio final de sus decisiones, una condena mucho más larga que cualquier sentencia judicial. 2 años después, el sol de la mañana entraba por los ventanales de una oficina en el piso 40 de un rascacielos en Reforma. Angélica estaba de pie, observando el pulso de la ciudad. El moño impecable había desaparecido. Ahora llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre los hombros de una blusa de seda. Su rostro tenía menos maquillaje, pero sus ojos brillaban con una vitalidad que el dinero no podía comprar. Tras estabilizar la empresa familiar, la vendió en una operación magistral que aseguró el futuro de sus hijos para siempre. Con una parte de las ganancias, había fundado su propio bufete de abogados, especializado en derecho corporativo y, de forma pro bono, en ayudar a mujeres a salir de relaciones financieras y emocionalmente abusivas. Su celular vibró. Era un mensaje de sus hijos, una selfie haciendo caras graciosas desde el parque con su abuela. Angélica sonrió, una sonrisa genuina y amplia que ahora le llegaba a los ojos. La casa en el fraccionamiento ya no era un santuario de minimalismo frío, sino un hogar lleno de risas, desorden ocasional y el aroma de galletas recién horneadas. El mármol de la cocina, antes el epicentro de su vida controlada, ahora a menudo tenía manchas de harina y chocolate. A veces se encontraba con viejos conocidos de su vida anterior. La veían diferente, más relajada, más feliz, más poderosa. Ya no era la esposa de Carlos Rivera, era Angélica, a secas, y eso era más que suficiente. No había un nuevo hombre en su vida, no porque no tuviera oportunidades, sino porque estaba disfrutando demasiado su propia compañía. Había aprendido que la mejor sociedad que podía firmar era consigo misma. La traición había sido una herida profunda, un veneno que amenazó con consumirla. Pero en la oscuridad de esa herida encontró una fuerza que no sabía que poseía. El dolor no la había destruido, la había tallado. La había liberado de la jaula dorada de las apariencias, de la obligación de ser perfecta para los demás. Las cicatrices que llevaba no eran un recordatorio de su caída, sino el mapa de su renacimiento. La vida, se dio cuenta, no se trataba de evitar las tormentas, sino de aprender a construir un refugio más fuerte dentro de uno mismo. La traición no había sido el punto final de su historia, sino el prólogo de su verdadera vida. Una vida escrita bajo sus propios términos, con su propia letra, llena de capítulos que ella misma elegiría. Una vida donde la paz no era la ausencia de problemas, sino la presencia de su propia e inquebrantable fortaleza. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.